Ya concluimos esta serie La Fuente de la Fe, y el día de hoy vamos a estudiar, amada iglesia, la palabra del Señor en un pasaje del libro de Jueces. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es Jueces capítulo 3, versículos 26 al 30. Repito, la palabra del Señor que vamos a estudiar es Jueces capítulo 3, versículos 26 al 30. Debo decirle, amada iglesia, que este es uno de los pasajes más duros, es uno de los más gráficos que hay en toda la Biblia, el de este personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Repito, Jueces capítulo 3, versículos 26 al 30. ¿Ya lo tiene listo? Vamos a darle lectura. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Yahvé ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo llegamos a toda esta situación que nos describe la palabra. Así que antes de comenzar con el estudio, acompáñenme en oración, por favor, amada iglesia. Incline su cabeza y decimos: Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos las gracias por las bendiciones. Te damos las gracias por tu misericordia, por el amor, por el cuidado que tienes por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aún nosotros, siendo imperfectos, siendo pecadores y siendo malos, tú nos procuras y tú nos traes el alimento a nuestra mesa, demostrando que sobre todas las cosas tú eres fiel. Te damos las gracias por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia, como apartado del cuerpo de Cristo en torno a tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que redarguya nuestro entendimiento, Señor. Haznos ver qué es lo que tú quieres para nuestra vida, qué es lo que quieres que nosotros mejoremos, limpiemos. Y todo esto para que sea para honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recordemos, amada iglesia, que la época de los jueces tuvo lugar alrededor del año 1200 antes de Cristo aproximadamente. Y esa fue la época de los jueces. ¿Fue una época bonita? ¿Fue una época sencilla? No, ¿verdad? ¿Cómo fue la época de los jueces? Una época oscura y caótica completamente, llena de violencia, de errores, de pecados. Y justamente en la historia de Israel nos declara la palabra que en este momento cada quien hacía lo que bien le parecía. Bien podríamos hablar que los tiempos que estamos viviendo el día de hoy bien se parecen a la época de los jueces, donde cada quien hace lo que bien le parece y cada quien cree lo que bien quiere creer. Israel había tomado posesión de la tierra prometida, pero había fallado en expulsar de la tierra a todos los enemigos. Y además nos declara la Escritura que muchos de estos pueblos permanecieron como parte ¿de qué? De una prueba del Altísimo a su pueblo, para probarlos en cuanto a si estaban dispuestos a obedecer a Dios o no. Y en los primeros versículos de este capítulo 3 vemos algo importante. Dice versículos 5 al 7 de este capítulo 3. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahvé, y olvidaron a Yahvé, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Esto que estamos leyendo, amada iglesia, es algo terrible. Cuando nosotros llegamos a estas porciones de la Escritura, nosotros decimos:
¿Cómo es posible tanta maldad? ¿Cómo es posible la ceguera que Israel se haya vuelto? ¡Qué ingratos! Pero mire, aquí en esta parte de la Escritura vemos una verdad profunda. Y la verdad de las cosas es que las relaciones que tenemos importan. Nadie se levanta una mañana queriendo dar alabanza a otro Dios. Nadie se levanta y dice, a partir de hoy soy ateo. Este tipo de actitudes, este tipo de pensamientos son un proceso. Y este proceso lo vemos claro con ¿quiénes? Con los israelitas que estamos estudiando el día de hoy, ¿verdad? Primero, una amistad que no nos conviene. Amistades que van en contra de nuestras creencias más profundas. ¿Y qué viene después de la amistad? ¿Qué viene después de la amistad? Un noviazgo, muy bien, tú muy bien, lo tienes muy claro. ¿Y después del noviazgo? Una boda. El matrimonio. Y después del matrimonio ya son reuniones familiares y después una ofrenda a los dioses de la suegra o seguir tradiciones de la nueva familia. Y cuando menos la gente se ha dado cuenta, ya están quemando incienso en un altar pagano. Dice la palabra que olvidaron a Yahvé. Y no es que lo hayan borrado de su mente, no es que les haya dado amnesia en algún momento de su vida, sino que comenzaron a actuar como si Dios no existiera. No es que de pronto se les borrara el cassette y olvidaran que tenían un Dios y un Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto, sino que habían comenzado voluntariamente a desobedecer. ¿Cuál cree usted entonces que fue la reacción del Dios eterno que los había sacado de Egipto de esclavitud? Se enojó. Claro que se enojó, dice el versículo 8. La ira de Yahvé se encendió contra Israel. Israel había jurado lealtad y sobre todo había jurado exclusividad al Dios de Israel. Por lo tanto, con estas actitudes Israel había roto el pacto, habían roto el juramento. Y ya que ellos habían decidido de manera voluntaria seguir a otro señor, pues Dios los entrega a su propio destino. Y a partir de aquí, como hemos visto en otros estudios, a lo largo de los jueces vamos a ver un ciclo continuo. Un ciclo de pecado, juicio, clamor. Dios les envía un libertador y finalmente un descanso. Los israelitas pecaban, venían a un juicio por sus pecados, clamaban a Dios por liberación. Dios enviaba un libertador, en este caso un juez, y posteriormente se les otorgaba el descanso. Y esa va a ser toda la dinámica del libro de Jueces. Y esa va a ser toda la dinámica del género humano. ¿Usted recuerda el nombre del primer libertador, del primer juez de Israel? ¿Sansón? Sansón no fue el primero. El primer libertador es llamado Otoniel. Para que no estemos tratando de adivinar cuáles son los que me acuerdo. El primer libertador es llamado Otoniel, el león de Dios. Pero tras la labor de este primer juez, de este primer libertador, vemos en el versículo 12 que Israel vuelve a hacer lo malo. ¿Y qué es lo que pasa cuando este pueblo vuelve a hacer lo malo? Pues en este momento el Señor Dios levanta a un hombre poderoso, un hombre que se llama Eglón, rey de Moab, quien además se alía con los amonitas y los amalecitas. Todos estos tres enemigos constantes de Israel. Eglón derrota a Israel y toma la ciudad de las palmeras. Entiéndase, esta ciudad como Jericó. Entonces, tenemos a un rey extranjero gobernando desde una de las ciudades más importantes de la historia bíblica. Y además es una ciudad que controla el tránsito y el paso de las mercancías. Eglón, desde la ciudad de las palmeras, somete a Israel durante 18 años. ¿Usted cree que estos 18 años hayan sido fáciles para los israelitas? Seguramente no. No habrá sido así como un cambio de presidente, no habrá sido una situación sencilla ni cómoda. Y esto lo sabemos porque
nos declara la palabra que clamaron a Dios. Debió de haber sido esta situación tan asfixiante, tan dura, tan violenta para ellos, que ellos claman a Dios, porque les ayude en esta opresión. Y el Señor en su misericordia levanta a un nuevo juez. Y este nuevo juez se llama Ahoz, aunque algunas fuentes lo llaman Ehud. ¿Ha usted escuchado alguna vez la historia de Ahoz? No, ¿verdad? Porque justamente esta historia de Ahoz es uno de los, como dijimos en un comienzo, es una de las historias más oscuras, más duras que existen en toda la Escritura. Algunos creen que Ahoz significa unión o significa testigo, el término en hebreo. Estamos estudiando, David, por si quieres ponerte al corriente, estamos estudiando Jueces 3. Por si tienes oportunidad, una Biblia por ahí. Estamos estudiando Jueces 3. Entonces, vemos, no sabemos exactamente qué significa el término Ahoz. Creen los eruditos, los que se dedican a esto profesionalmente, que el término significaba unión o testigo. Y sobre este Ahoz, leemos en el versículo 15: y clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé les levantó un libertador, a Ahoz, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Ahoz era de la tribu de Benjamín. Quizá no recuerde usted en este momento qué significa el nombre de Benjamín. ¿O alguien lo recuerda? No. Muy bien. El nombre de Benjamín significaba el hijo de la mano derecha. Entonces, ante el clamor de Israel, Dios toma a un hombre de los hijos de la mano derecha para hacer un nuevo libertador. Pero dentro de ellos no toma a un diestro, no toma a un hijo de la mano derecha. ¿A quién toma? A un zurdo. Toma a un zurdo, como declara la palabra. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ser zurdo era visto como una desventaja o incluso como una maldición. ¿Usted cree que haya cambiado mucho la naturaleza humana en este respecto contra los zurdos? No, ¿verdad? Qué poco ha cambiado la naturaleza humana. Todavía en los tiempos de la abuela, ¿qué le hacían a los zurdos? Los amarraban de su mano derecha, ¿verdad? Los amarraban de su mano izquierda para que se acostumbraran a usar la derecha, les pegaban. Entonces, obligaban a todos los niños que veían desde pequeños que eran zurdos, para obligarlos a volverse diestros. Y todavía estamos hablando no del año 1200 antes de Cristo, estamos hablando todavía hasta relativamente poco. Seguramente en algunos pueblitos al interior de la República todavía lo hagan al día de hoy esa práctica. Entonces tenemos a este zurdo, tenemos a Ahoz, que va acompañando a una comitiva para darle presentes, para darle obsequios al rey de Moab. Ahora imagine la escena. Seguramente ustedes han visto esas películas donde el rey recibe las comitivas extranjeras que le llevan regalos. ¿Y cómo van esos regalos? Van como en procesión, ¿verdad? Mucha gente cargando especias, cargando comida, cargando telas, todo un gran espectáculo. ¿Y esto que tiene por finalidad? Mostrar la grandeza del rey. Que el rey se sienta complacido con todos sus vasallos que le llevan estos regalos. Y a partir de aquí es donde la historia se va a poner violenta, muy violenta. Ahoz se fabrica un puñal de 2 filos. Y dice el versículo 16 que este puñal tenía un codo de largo. Para que usted vea más o menos cuáles las dimensiones de esta arma que se fabrica Ahoz, equivale a una arma, un puñal de unos 45 centímetros aproximadamente. Es un puñal de grandes dimensiones. Está en el límite entre un cuchillo y una espada corta. No es tampoco un machete. Y seguramente Ahoz, por ser zurdo, usted sabrá que las cosas están creadas para el 90% de la población. Se cree que aproximadamente el 10% de la población son zurdos. Todas las cosas están creadas para diestros. Las tijeras, los cuchillos, las herramientas, absolutamente todo. Ahoz se fabrica su propio puñal
de unos 45 centímetros aproximadamente. Y nos dice la palabra que se esconde este cuchillo en el muslo derecho. Entonces, obviamente en un mundo donde el 90% de la población es diestra, ¿dónde se esconderían el cuchillo? En el muslo izquierdo, para poderlo agarrar, porque si no, no lo puedes agarrar, no lo puedes agarrar así. Entonces, Ahod, al ser zurdo, se esconde en su muslo derecho el arma. Puede que lo hayan revisado, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que los guardias no se dan cuenta que Ahod tiene un arma escondida. Y en medio del camino de regreso, cuando ya todos van camino a sus hogares, después de toda esta pompa, de esta celebración, cuando estaban cerca de Gilgal, Ahod regresa por su propia cuenta y le dice al rey que tiene una palabra de Dios para él. En ese momento, ¿usted qué cree que decide el rey Eglón cuando recibe esta palabra de Ahod diciéndole, tengo una palabra de Dios para ti? El rey decide, salgan todos, déjenme a solas con este varón. Ahora, la Biblia declara que Eglón era un hombre muy grueso. ¿Qué cree que significa esto en términos bíblicos? Alto, grande y gordo. Era tremendamente obeso el rey Eglón. Era tremendamente obeso. Ahora, yo cuando leí por primera vez este pasaje, yo decía, ¿cómo es posible que el rey, ante la visita de este israelita, de este Ahod, le dice a todos, váyanse, no quiero que esté nadie presente? Y yo lo que pensaba, y yo lo que me imaginaba en qué tipo de vida tendría este rey Eglón. ¿Qué tipo de persona cree usted que fue esta persona? ¿Cree que fuera Eglón un rey piadoso, un rey misericordioso? No. Seguramente era malo, era muy malo, pero ¿sabe qué? Yo lo que pensé es, el rey Eglón viene la visita de alguien que le dice que tiene un mensaje de Dios. El rey Eglón reconoce en Ahod un profeta, alguien que trae palabra del Señor. ¿Por qué Eglón ordena que todos salgan de la habitación y lo dejen solo con él? Yo lo que me imaginaba es que la conciencia de Eglón, su vida tanto pública y sobre todo privada, era tan oscura y era tan terrible, que dice, si viene un profeta a darme una palabra del Señor, no quiero que nadie más escuche porque van a hacer cosas sumamente terribles. A nadie nos gustaría que estuviéramos en tiempos bíblicos y los profetas de hoy en día no se parecen en nada a los profetas de aquel entonces. Los profetas de hoy declaran abundancias, riquezas, prosperidad, pero los del antiguo pacto no le declaraban eso. La gente del antiguo pacto, cuando veía un profeta, ¿sabe qué hacía? Huir. Se daba la vuelta e iba por otro lado. Porque la labor del profeta es salvar tu alma. No es salvar tu bolsillo, no es salvar tus finanzas. La labor del profeta es salvar tu alma. Y por lo tanto, lo que hacía el profeta era traer tus pecados oscuros hacia la luz. Entonces es lo que pasa con este Eglón. Reconocen a Ahod un profeta. Sus pecados son tan terribles y tan tremendos que dice, no quiero que nadie más vaya a escuchar y vaya a enterarse de esto privado que es vergonzoso. Y ordena que lo dejen absolutamente solo. Entonces, una vez que salen todos, Ahod, ¿qué es lo que hace? Saca el cuchillo que tenía escondido en su muslo derecho y lo entierra en el vientre de Eglón. Eglón era tan, pero tan obeso que el cuchillo se hunde profundamente en su carne y queda completamente dentro de su cuerpo. Ahod, en ese momento, cierra la puerta, echa el cerrojo y sale del palacio. Y es hasta mucho tiempo después, cuando los siervos del rey se dan cuenta que el rey Eglón está muerto. Y es a partir de aquí, de este, que como se los comento, es uno de los pasajes más duros, más explícitos de la palabra. Es a partir de aquí donde vamos a analizar los versículos del estudio de hoy. Versículo 26. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Ayúdenme. Versículo 26. Estamos en Jueces, capítulo 3. 1, 2, 3. Ahora escapó y
pasando los ídolos, se puso a salvo de Seirá. Ahod vuelve a recorrer el mismo camino que había ido con toda la comitiva de los israelitas. Y nuevamente tenemos esta referencia, los ídolos de Gilgal. Seguramente usted no recuerda los hechos específicos que ocurren en Gilgal, pero ¿le suena el nombre? ¿Le suena el lugar? Gilgal era uno de los sitios bíblicos más importantes de la Escritura, porque Gilgal había sido el primer lugar donde los israelitas habían establecido el primer campamento después de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Y es en este lugar, en Gilgal, donde Josué había levantado 12 piedras como símbolo del pacto del Señor. Y mire cómo son las cosas. Ese lugar donde se había hecho el pacto de Israel con Josué como líder de exclusividad, de lealtad, de fe en el Dios de Israel, ahora nos declara la palabra que en este lugar había Pesilim, que significa ídolos tallados. En este lugar donde Israel se había comprometido a hacer un pacto, en este momento hay estatuas dedicadas a los dioses, a los que ahora seguían los israelitas. Entonces tenemos a Ahod que al llegar a este lugar, al pasar por este lugar, pasa, pero en esta ocasión, en vez de regresarse al palacio, se va a una zona montañosa hacia el este. Ahod, después de matar al rey moabita, después de matar a Eglón, no se queda a celebrar, no se queda mirando el cadáver, no se queda esperando a ver cuál es la reacción de los moabitas. Lo que hace Ahod es huye, y huye completamente, porque la batalla no ha terminado. Versículo 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Hasta ahí. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Una vez que Ahod llega a un lugar seguro, lo que hace Ahod es tocar el shofar. El shofar, si usted lo recuerda, era la trompeta de guerra. Y además era la trompeta de convocación. Ahod convoca al pueblo de Israel. Los convoca para presumirles su hazaña, para presumirles que el rey malo, terrible, que los había oprimido por 18 años estaba muerto. No los reúne para compartirles la noticia, ¿verdad?, de que ya se ha muerto el rey. Lo que Ahod les comienza a anunciar es: reúnanse, porque la batalla ha comenzado. Ahod lo que les llama al pueblo, a todos aquellos que escuchan el sonido del shofar, es: vengan. Y continúan el versículo. Y los hijos de Israel, adelante, Susana. Descendieron con él del monte. Hasta ahí. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Los israelitas, al escuchar el sonido del shofar, fueron a su encuentro. Ellos, los israelitas, no dudaron, no preguntaron, bajaron directamente de sus casas. No preguntaron: oye, ¿quién eres tú y quién te puso como líder? Oye, ¿y quién eres tú para que sones el shofar? ¿Con qué autoridad nos estás convocando? Fíjense cómo son las cosas. El pueblo reconoció la voz del líder que Dios había levantado. Ahod no necesitó decirles absolutamente nada de lo que él había hecho. Ahod no necesitó presentarse. Buenas tardes, mi nombre es Ahod, soy hijo de la tribu de Benjamín, acabo de matar al rey, les pido por favor que se unan a mí. El pueblo entiende y reconoce la voz de Dios actuando en este juez. Y declara y continúa la palabra. Y él iba delante de ellos. Ahod no los envió, sino que él mismo los guía y él mismo los libera. Porque el líder no es el que señala desde atrás, no es el que solamente señala el camino, sino es el que va adelante, el que corre primero, el que pelea primero. Un líder es el que pone el ejemplo con acciones. ¿Cuántos supuestos líderes al día de hoy no conoce usted? En iglesias, en empresas, en organizaciones que solamente dan órdenes desde atrás y quieren indicar desde lo lejitos, señalando con el dedo cómo se hacen las cosas. Pero Ahod no es ese tipo de líder. Ahod toma la iniciativa, toma el liderazgo
y se posiciona delante del ejército israelita. Versículo 28, por favor. Entonces él les dijo, seguidme, porque Yahvé ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Hasta ahí. Entonces él les dijo, seguidme, porque Yahvé ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Mire qué poderoso cuando vemos esa fe en la historia bíblica que habla de las cosas que aún no son como si fueran. Ahora les está declarando, ya Dios, ya Yahvé ha entregado a vuestros enemigos. La batalla ni siquiera ha comenzado, la batalla ni siquiera se ha desarrollado, pero ahora nuevamente es ese tipo de persona, ese tipo de creyente que habla de las cosas que no son como si fueran. Ahora no les pide que lo sigan por su fuerza, no les pide que lo sigan por su ingenio, ni siquiera les dice, oigan, síganme porque tengo un buen plan. Ahora les pide a todos los de Israel que lo sigan porque es un hecho consumado. Porque en la visión de Dios, la victoria está completamente asegurada. Dios, por lo tanto, ha dado ya la victoria. En este momento, amada iglesia, ¿usted cree que lo que está haciendo Ahod es darles una orden a los israelitas? ¿Ahod les está dando una orden? Cuando leemos este versículo 28, ¿usted lo ve que es como una orden? Una invitación. Es un llamado, es una invitación, no es una orden. No es una orden, Ahod no les dice el Señor Dios que todos ustedes vengan conmigo y quiere que vayas tú y tú y tú. Él les está haciendo la invitación a que se unan. Les está haciendo la invitación a todos aquellos que han escuchado el shofar a que participen. Y mire cómo son las cosas. La invitación es a que participen de una victoria que Dios ya ha dado. Ya ha dado Dios la victoria. Ahora no los obliga. No les dice tienen que ir conmigo forzosamente 5,000 personas. Tienes que ir tú o tú. El llamado es a participar a la obra que está haciendo Dios. Y mire cómo este pasaje nos muestra algo importante de la fe. La fe de Ahod es contagiosa. Ahod tiene la plena certeza del resultado, aunque la batalla no ha ocurrido. Y ese tipo de fe se transmite. Y el pueblo lo sigue porque él tiene fe y porque él cree. Y continúa el versículo. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab. ¿Usted sabe qué es un vado? Como tierra abandonada. Ok, el vado es un lugar poco profundo, con piso firme, en un río. Un lugar a través del cual el río se puede cruzar. Eso es un vado. Entonces, lo que pasa con Ahod, lidera a todos aquellos que han escuchado el mensaje, bajan al Jordán, y donde quiera que haya un lugar donde se puede pasar, donde hay un vado, entonces la gente va colocándose en pequeños grupos alrededor de esos lugares donde el ejército de Moab podía pasar. Sabemos que Ahod, él no podía cubrir todos los vados él solo. Él no podía estar en todos los lugares del cruce del Jordán. Había muchos puntos donde el Jordán podía cruzarse. Por lo tanto, sabemos que Ahod necesitaba compañeros, necesitaba grupos que pudieran cubrir todos los sectores alrededor del Jordán. Necesitaba que unos vigilaran mientras otros peleaban. Y mire cómo es clara la palabra en este apartado. La palabra nos declara que el pueblo y los habitantes de Israel junto con Ahod tomaron. No nos dice que Ahod tomó. El esfuerzo es un esfuerzo colectivo de todos los que se van con él. Y sigue la palabra, y no dejaron pasar a ninguno. Imagínese usted que está el ejército de Israel, este ejército express, este ejército improvisado, cada quien cuidando su vado. Y de pronto de algún vado se queda dormido el centinela, se quedan dormidos los guardias. Unos dicen, ya me aburrí, mejor me voy a mi casa, voy a jugar con mis hijos, mejor me voy a otra cosa, y hubieran dejado ese vado descuidado. El ejército de Moab hubiera podido pasar
hubiera podido escapar a través de esos conductos. Eso hubiera creado que el ejército y el resto de sus compañeros hubieran sido vulnerables, donde el ejército pudo haber atacado, el ejército enemigo, el ejército de Moab, podía haberles atacado en su punto más débil. Entonces, ¿de qué depende la victoria? La victoria depende de un solo hombre que tenía una buena estrategia. La victoria depende de una sola persona que tuvo el valor instantáneo de hacer algo audaz. ¿De qué corresponde la victoria? De que dependía que todos y cada uno de los que estaban ahí hicieran nada más y nada menos que su parte. Y declara el versículo 29, y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. Otra vez, la escritura habla en plural, mataron. No es Ahod mató, no es el mejor de ellos, es entre todos. ¿La victoria de quién fue entonces? Del pueblo, de Israel. Ahod no se llevó el crédito, es un triunfo y un triunfo compartido. Y no se trata de un triunfo menor. La palabra nos declara que fueron, ¿cuántos hombres? 10,000. Pero además, la palabra del Señor es enfática. Todos valientes y todos hombres de guerra. Contra los que se enfrentaron estas personas fueron específicamente contra soldados. Y contra soldados además profesionales. De los mejores que tenía Moab. ¿Podemos decir lo mismo del ejército israelita? ¿El ejército israelita habrá sido un ejército profesional? No lo sabemos. A lo mejor eran gente que se dedicaba a las artesanías, a la ganadería, agricultores. Y es este ejército que Dios convoca a través de Ahod, de personas humildes, sencillas, que no tienen armas ni armaduras equipadas para la guerra como tal, que les llaman de imprevisto, los que derrotan a 10,000 soldados profesionales. Cuando vemos este pasaje y pensamos precisamente en eso, sabemos que muy seguramente el ejército de Israel no tenía la misma capacidad que tenía el ejército de Moab. Con gente común y corriente, seguramente algunos de ellos supieran defenderse, pero no había seguramente casi nadie o nadie que hubiera dedicado su vida para practicar y para entrenar lo suficiente como para ser un soldado profesional. Lo importante, por lo tanto, amada iglesia, no era la experiencia individual, no era la capacidad individual de cada uno de ellos, sino que entre todos, la suma de este pueblo de Israel, de este pueblo sencillo, entre todos derrotaron al ejército de Moab. Y como resultado, termina este versículo, no escapó ninguno. Ya que cada vado fue custodiado, ya que nadie se durmió en su lugar, ya que todos hicieron su parte, la victoria fue total. Versículo 30. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Gracias a esta victoria, el yugo que había cargado Israel, ¿por cuánto tiempo? 18 años, muy bien. Este yugo que había tenido Israel por 18 años se rompe. 18 años de opresión, 18 años de burlas, 18 años de menosprecio, 18 años de alimentar a este rey glotón y tragón y de que este rey se comiera el esfuerzo de todo el pueblo de Israel, terminan con esta contundente victoria. Y el mérito, amada iglesia, no es de un superhéroe. La victoria viene por un pueblo que se unió, por un pueblo que respondió a la llamada del shofar, donde cada uno cuidó su vado y donde cada uno peleó junto con sus hermanos. Nuevamente, como lo vimos desde el inicio, nuevamente vemos, las relaciones importan. Israel cayó por llevar unas malas relaciones, porque buscaron malas amistades, que los llevó a malos noviazgos, que los llevó a malos matrimonios, y esos malos matrimonios los llevaron a alejarse del plan de Dios. Malas relaciones. Aquí vemos entonces cuán de importantes son las relaciones. Las relaciones en nuestra vida, en todos los ámbitos, importan, porque muchas veces marcarán nuestro destino. Y aquí vemos una relación saludable,
donde hermanos unidos en la misma fe y en el mismo propósito se juntan para cuidarse unos a otros. Y termina, ¿y cómo termina este versículo? Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y reposó la tierra 80 años. Tras el primer juez de Israel, tras Otoniel, ¿sabe usted cuánto había durado la paz? 40. Tras este acontecimiento, la paz dura el doble, 80 años de paz. Y eso, amada iglesia, va a ser el reposo más largo que veremos en todo el libro de Jueces. Muy bien, para terminar con este primer estudio de esta nueva serie, vamos a quedarnos con 5 puntos para que lo estudien a lo largo de la semana. Y el punto número 1, y quiero reiterar y quiero ser enfático, punto número 1 de este pasaje: las relaciones importan. La palabra del Señor en este pasaje es muy clara. Las relaciones personales que tenemos importan, porque la fe se pega, la fe se contagia, así como se contagian también los hábitos. Entonces nuestras relaciones importan porque la batalla de la fe no es un ejercicio individual, la batalla es colectiva. Y además importan las relaciones porque las promesas de Dios son para un pueblo, no para un individuo. El mensaje del día de hoy, para todos aquellos que están escuchando, para todos aquellos que han estado solitarios, el mensaje, la reflexión del día de hoy es: si tú piensas, si crees que puedes ganar la batalla de la fe solo, si en algún momento de tu vida has despreciado o estás despreciando una comunidad, la invitación para todos ellos es que el día de hoy escuches el shofar, porque Dios está llamando a su pueblo, no a superhéroes solitarios. Dios llama a soldados que pelean y pelean la batalla de la fe juntos. Por lo tanto, la lección número 2, la pregunta número 2 es: ¿estás solo o estás conectado? Porque hay una mentira muy difundida actualmente que mucha gente se ha creído y lo vemos esparcido en redes sociales, que cree que la fe es un asunto privado. En esa mentira pensamos: bueno, es que la verdad es que yo creo en Dios, pero no necesito a la iglesia. Yo puedo solamente leer la Biblia en mi casa y no necesito juntarme y no necesito congregarme. Mi relación con Dios es personal y no necesito ir a una iglesia donde me impongan cosas humanas. Amados, eso es mentira. Ahod mató solo al rey, pero Ahod no podía liberar a todo el pueblo solo. Ahod necesitaba que sus hermanos bajaran del monte, necesitaba que cada uno cuidara su propio vado, necesitaba que todos pelearan sin excepción. De la misma manera, todos en esta batalla de la fe, todos necesitamos al pueblo de Dios, porque cada uno no puede cuidar todos los vados solo. Hay un lugar que Dios nos ha dado específicamente a todos y cada uno de nosotros, pero hay otros lugares que los demás lo cuidan en el nombre de Dios, porque si alguien falla, el enemigo escapa, y si los demás fallan, el resto del pueblo queda expuesto. Por lo tanto, amada iglesia, el compañerismo en la iglesia es algo vital. Lección número 3. La lección número 3 de este pasaje de Ahod es: no te detengas a celebrar. Ahod, por sus propias fuerzas, por su propia capacidad de fabricarse ese cuchillo de 45 centímetros, logró terminar con el rey de Moab. Ahod pudo haber pensado: yo ya hice mi parte, que el resto lo hagan los demás. Pero no fue el caso. Ahod fue a Seirat. No se fue a descansar, no se fue a vivir su vida, no se fue a ver el Netflix, no se fue a celebrar. Fue al lugar donde podía convocar al pueblo. Y esa es la otra lección del pasaje del día de hoy.
el que ha recibido algo de Dios no puede quedarse a celebrar. La actitud del que ha recibido algo de Dios es que tiene que ir y convocar a otros. La bendición personal no es el final. La bendición que recibimos de Dios es el medio para bendecir a toda una comunidad. Y muchas veces, ¿cuánta gente no piensa eso? Que el evangelio se trata de repetir una frase de nuestros amigos, los decisionistas, que todo el evangelio lo resumen en hacer eventos donde la gente tome la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Y cuando tienen esa victoria, cuando la gente recibe esa frase, acepta a Cristo en su corazón, lo que corresponde es ir y celebrar, porque alguien más ha llegado al cielo y ha sido arrebatado de las garras del infierno. Pero esa no es la estrategia. La estrategia es que tenemos que salir a convocar a otros, porque el camino apenas comienza. Por lo tanto, el punto número 4, amada iglesia, es la estrategia es en equipo, no individual. Puede que Dios haya levantado a Oz como ese primer actor, como esa bola de nieve, como esa primera piedra que echa a andar toda la bola de nieve. Pero en el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, amada iglesia, ¿de quién fue el trabajo? De todos. De todos. ¿De quién fue la victoria? De todos. De todos. Esto es la verdad. Amada iglesia, en la iglesia no hay espectadores. Cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo, tiene algo que aportar. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un lugar donde nadie más puede estar. Y si alguno falla, el enemigo se escapa. La iglesia no es un lugar para espectadores. Hay muchas iglesias que se han confundido el día de hoy, que han entendido que la responsabilidad del pueblo simplemente es ver, guardar silencio, asistir, para admirar al predicador, para ser de espectadores ante un espectáculo, ante una función, ante un show que se está montando. Esas iglesias, lo decimos claramente, han perdido completamente el rumbo. Y del otro lado también hay algunos que piensan que solamente se acude a la iglesia a pasar lista, a, como decían en la escuela, a calentar un lugar, a calentar una banca. Pero todos y cada uno de nosotros en el pueblo de Cristo tenemos un llamado y un llamado a ser proactivos. Y lección número 5 del día de hoy, amada iglesia. Y justamente de aquí tomamos el título de este estudio del día de hoy. El punto número 5 se llama la mano izquierda de Dios. En el mundo antiguo, la mano derecha era considerada como la mano de la fuerza, el poder, la habilidad. De hecho, la palabra zurdo en hebreo significaba atado de la mano derecha. O sea, el zurdo era considerado automáticamente alguien que era débil, que no tenía poder, que no tenía habilidad porque trabajaba con la mano débil. Pero Ahod, la verdad de las cosas, amada iglesia, es que Ahod es un reflejo de cómo Dios obra. El mundo, espiritualmente hablando, filosóficamente hablando, el mundo confía en la mano derecha. Pero Dios ató la diestra de Ahod para que su victoria no fuera victoria de la fuerza de hombre, sino fuera una victoria de Él mismo, del Altísimo, del Poderoso. Dios tomó una aparente debilidad, toma al zurdo de la tribu del hijo de la mano derecha para liberar a todo un pueblo. Amada iglesia, la verdad de las cosas es que tu debilidad, mi debilidad, no es un obstáculo para Dios, sino al contrario, y todo lo contrario, es el escenario donde Dios actúa y actúa de una manera más poderosa. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces vamos a darle gloria al Señor por este pasaje, amada iglesia, por este pasaje. La mano izquierda de Dios. Vamos a comenzar una nueva serie, así que damos las gracias a todos aquellos que se unieron a nosotros al estudio de esta palabra a través de las redes sociales. Estudie este pasaje en su casa en el transcurso de la semana. Es un pasaje que por su naturaleza gráfica, violenta, explícita, muchas veces nos da miedo predicarla desde el púlpito, muchas veces nos da
miedo mencionarla, pero como hemos visto y como dice la misma palabra del Señor, toda la palabra de Dios es útil, es eficaz, toda la palabra de Dios sirve para instruir, para darnos un mensaje. Así que, pues bueno, damos gracias a todos aquellos que se unieron al estudio de la palabra a través de las redes sociales. Los seguimos invitando domingo a partir de la 1 de la tarde. Esperamos ya pronto, esperemos a ver si la próxima semana ya podemos estrenar la locación. Pues muy bien, damos gracias a todos aquellos que se unieron. Amada iglesia, vamos a continuar con el servicio, por favor.